Si nosotros no nos sabemos ubicar en el lugar que nos corresponde a partir de hoy, no va a ser posible que podamos hacer esa iglesia triunfante. Estos tres principios que estamos hablando aquí están en el comienzo de esta iglesia. La escuela es la horizontal. Si nosotros no vamos por la horizontal para enseñar, no encontramos a quién enseñar. ¿O no es así? Nosotros tenemos que salir afuera a enseñar y aprender. A toda aquella gente que anda, que sube y baja, en una total descomposición social. Y allí vamos a sacar nosotros la esencia que nos va a servir para hacer iglesia y para hacer colegio. En este triangulito aquí está la escuela. Sobre la escuela se sostiene la iglesia y el colegio. Si no le hacemos buenas bases a la escuela, nosotros estamos mal. Se nos derrumba la estructura de una institución, porque no hay eso que ustedes le dan el nombre, porque conocen la escuela. Yo repito lo que ustedes no conocen. No tuve la oportunidad de tener una escuela, me explico, que me enseñara a leer. Pero afortunadamente tenía una escuela que me enseñaba a convivir con la gente. Cuando la escuela cumple su prometido, su función, esa es la base. Aquí tenemos la iglesia, aquí tenemos el colegio. Esta podríamos decir que es la columna vertebral. La columna vertebral no conduce más energía que la que hay aquí. Cuando nosotros estudiamos el trabajo de un iniciado, y digamos nosotros en el sentido de que somos la parte humana de los maestros investigadores, ellos le estudian dos partes, el kundalini y la glándula pineal, no más, con eso no más, ya saben qué clase de persona es. Resulta que tiene la iglesia de Éfeso, por algo en las Sagradas Escrituras está lo que describía Pablo a los de Éfeso, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de tal, porque en el Asia están esas iglesias, tienen una expresión física. Los hermanos evangélicos, católicos y todo aquello, creen que a esas iglesias se refería a él, pero no se daban cuenta que era a los valores conscientivos de los discípulos que él tenía. Quizás algunos hermanos nos han oído hablar algo de esto. Aquí tenemos dos medias lunas, y si tuviéramos tiempo podríamos hablar por qué el maestro habla de la luna llena y la luna creciente. Habla del cuarto menguante, del cuarto creciente, como algo de tanta trascendencia como influencia que recibimos nosotros, humanos. Cuando el maestro Samael nos dice que tuvo que trabajar en los infiernos de la luna, en los infiernos del sol, en los infiernos de Júpiter, nosotros pensamos solamente que el maestro iba y en estado de samadhi o en cuerpo astral se metía a aquellos infiernos, y no nos dábamos cuenta que todos nosotros teníamos que hacer un trabajo consciente en los infiernos de cada una de las lunas de nuestro mundo interior, en cada uno de los soles de nuestro mundo interior,
en cada uno de los Venus de nuestro mundo interior. Y si digo de cada uno de los, es porque no es uno solo, sino hay asociaciones, núcleos de átomos que giran alrededor de nuestro Venus, de nuestro Sol, de nuestro Marte interior. Si nosotros analizamos, la iglesia de Éfeso pertenece a la luna. Y si analizamos el comportamiento de nosotros frente a esa iglesia, nos hemos dado cuenta que sinceramente, hermanos, no vamos a generalizar, pero un alto nivel, una alta incidencia de los hermanos vivimos en los infiernos de la luna. ¿Cuándo está uno en los infiernos de la luna? Cuando hacemos del hogar un infierno. Cuando en los hogares no hay comprensión, cuando en los hogares no hay integración, cuando en los hogares vivimos como perros y gatos, como dicen por ahí, está en los infiernos de la luna. No sé cómo ustedes me den o no la razón. El infierno de la luna lo encuentra uno en el hogar. El cielo de la luna lo encuentra en el hogar. Seguimos pensando que qué difícil es levantarse una pareja en iguales condiciones del espíritu. Hemos visto hombres patanes, groseros, diciéndole palabras hirientes, destrozando moralmente a su esposa y a sus hijos. Y en ocasiones, para colmo de desgracia, sacerdotes. Hemos visto mujeres que quieren arrastrar al esposo, barrer la casa con el esposo, decirle palabras descompuestas. Que se entienda que ese es el infierno de la luna. Cuando una pareja encuentra ese bálsamo para el corazón, esa comprensión en el hogar, es el cielo de la luna. Quizás para muchos no sea comprensión de eso, pero no tenemos tiempo para extendernos mucho. Simplemente queremos cerrar la reunión del día de hoy hablando someramente de esto, que justamente es parte de la sexta joya de la Roma María. Tenemos la iglesia de Esmirna. Cuando nosotros estamos siendo arrasados combatidos por todas las descargas de lujuria, de morbosidad, de laxivia mental, emocional e instintiva. Estamos en los peores infiernos de la luna de Mercurio. Cuando nosotros nos extasiamos en la transmutación, en el prana, en la oración, en la aspiración, estamos en el cielo de Mercurio. No es posible, es imposible, hermano, es imposible que una persona que no sea capaz de salirse de los infiernos de Mercurio, a través de la comprensión de la inspiración, de la pureza que tiene que venir del espíritu, pueda lograr calificar las iniciaciones de misterio, ni sea capaz de preparar su cuerpo vital para solarizarlo y calificar en todo aquello que tiene que ver con la vida. Esto nos indica que toda violación que se hace contra natura y contra ese principio de Mercurio, el resultado es las enfermedades. El resultado es una muerte que se hace en vida, pero que lamentablemente no es una muerte psicológica.
Es una muerte de los principios, de los valores conscientivos de la persona. Nosotros tenemos muchísimo, yo recuerdo, hermanos, y no me da pena, simplemente no podemos ponernos a bucear en un pasado. Yo recuerdo cuando en mi época que me debatía en esas terribles convulsiones de mis aguas ginésicas. Pasar días y por qué no decir noches sin ponerme a estar quieto un solo momento, porque era combatible, era vencido. Donde tuve que apelar a todas las conjuras que el maestro nos ha entregado para poder salir victorioso de aquello. Y doy testimonio que me servían. Donde si la traición me llegaba a medianoche, me acostaba a las 3 de la mañana. Y si llegaba a las 4, me levantaba a las 3. Pero nunca me dejaba agarrar, porque sentía que el día que diera un pequeño paso atrás, nunca volvía a poder tener el mismo entusiasmo y capacidad de trabajo. El trabajo, la vida en nosotros, los gnósticos, en el infierno de Mercurio es terrible, espantosa. Y cae uno cada que se olvida de sí mismo y se identifica con toda aquella fantasía que la vida nos brinda. Y está cayendo uno en ese lamentable estado de ser vencido, de ser una persona de muy baja esfera, que no tiene ningún merecimiento para ser ayudado por su divina madre, porque está en un infierno y no se quiere salir de allá. Y uno estando en el infierno le pide y le responde la naturaleza inferior, que es la que tiene bajo su regencia ese estado en que uno está. Para nosotros ser escuchados de nuestra divina madre tenemos que salirnos de esos infiernos y afuera decirle: madre, ayúdeme, como hace la persona que se está ahogando. Lo digo porque he visto personas que se están ahogando. Bajan al asiento y se impulsan y salen afuera y dicen: sáquenme, y se dan cuenta que esa persona está ahogando. Pero desde el asiento puede decir: sáquenme, y de afuera no le voy. Háganme cuenta, hermanos, que sí. No sé hasta qué punto yo pueda estar siendo lo suficientemente hacerme entender de ustedes, pero tenemos que salirnos de esos infiernos para poder pedir ayuda a quien le corresponde ayudarnos en ese momento. Esta mañana hablábamos de los 7 aspectos de la comprensión, que así es. Pero si nosotros no nos salimos de estos infiernos, de este oscurantismo espantoso, no podemos ser ayudados, porque todos los infiernos están bajo la regencia de una madre que nos lleva a una desintegración. Esa madre es una naturaleza inferior que está regida por una Proserpina que ella no sabe si nosotros vamos a regenerarnos, ni le interesa en sí que nosotros nos regeneremos. Para nosotros ser ayudados por la Madre Divina, tenemos que salirnos de cada uno de esos estados deprimentes, terribles que se nos presentan en el diario vivir. Hermanos, caer en esos estados no es censurable, pero no hacer el esfuerzo de salirse sí es censurable. Tenemos en el tercer orden la iglesia de Pérgamo. Si nosotros analizamos el lugar que ocupa esta iglesia en el cuerpo físico y en el cuerpo astral, tiene que ver con las tales emociones. Y tiene que ver con algo que es terriblemente peligroso: los instintos, que también están justito en la parte de Mercurio. Por eso es que salirse uno, eliminar los instintos brutales, terribles que tenemos, no se puede si nosotros no cambiamos una actitud frente a los trabajos alquímicos que tenemos que hacer. La alquimia no es solo transformar un esperma en una H de la obra. Alquimia es cambiar la forma de sentir, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar frente a una energía que estamos elaborando. En la iglesia de Pérgamo
tenemos el infierno de las emociones. Este es el infierno de Venus, donde aquella mujer preciosa, la Venus de las bajas pasiones, la Venus de las tentaciones, la Venus de las fantasías, la Venus de esa Navidad que encontramos incluso en la sociedad, nos tiene hechizados. Dice el maestro que es una mujer terriblemente peligrosa, con una belleza terriblemente maligna. Tenemos que dejar de ser nosotros los enamorados de esas serpientes de la vida. El hermano Julio Martínez decía una ocasión aquí, una cosa muy propia de nuestros amores. Todas las mujeres son ciertas de la vida. Todas. Porque justamente ellas son la matriz en que se ven como dioses. Y los dioses son hijos de la verdad. La mujer es una madre que está con su expresión viva en todas las dimensiones del espacio. Y ahí es que no piensen ustedes que si estamos diciendo esto, es que la vemos como un diablo, lo contrario. Son vírgenes inocentes que quieren ayudar a un hombre y siempre quieren tener un hombre contento. Todo depende de lo que sea. El infierno de Venus es el infierno de las fantasías. Acuérdense, hermanos, acuérdense, hermanas, que el infierno de Venus es un infierno de fantasías. Dios quiera que en el corazón de ustedes germine aquella semilla de saber seleccionar sus compañías, saber seleccionar sus diversiones, saber seleccionar lo que a ustedes les sirve sin caer en esos hechizos del mundo. Por eso Sócrates decía por ahí tantas cosas lindas que yo no necesito, porque él sabía que sus discípulos a cualquier momento podían caer en una fantasía, y él como maestro tenía que ver y mostrar eso. Tenemos aquí la iglesia de Atira. Está en el corazón. Dice el maestro que en la iglesia de Teatira hay un infierno demasiado oscuro. En que la persona, como está en el corazón, cree que sus sentimientos no lo engañan. Cuando los sentimientos de nosotros no son dirigidos por esa realidad y por esa luz que tiene que venir de adentro, debido a nuestro equilibrio, debido al comportamiento, siempre esos falsos sentimientos nos engañan y nos hacen. Si nosotros, los iniciados, no hubiéramos tenido que bajar hasta esos infiernos tan oscuros, tan peligrosos, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que es el sentimiento humano polarizado en una forma negativa. Aquí, si estamos frente a ustedes, no es porque nos da la gana, ni porque hemos hecho una iniciación, sino porque ha habido un curso que ha habido que calificarlo muy bien. Los falsos sentimientos nutren al ego de toda la sagacidad y sutileza para engañarnos de nuestra reclamación. Queridos hermanos, es demasiado exigente la selección de nuestros sentimientos, y nos lo dice la consagración. Seleccionar sus sentimientos para poder volar hacia las alturas del espíritu, nos dice como
por esa selección de sentimientos mal hecha, es que los iniciados han sido engañados todo el tiempo y toda la vida. Porque siempre hay en el camino de cada uno de nosotros muchas trampas, y en ocasiones nos las ponen los seres queridos, en ocasiones nos las ponen las personas más allegados, nos las pone la mamá, nos las pone el papá, nos las pone el tío, el abuelo, el primo, el hermano, para que nosotros pisemos esas castas y nos retiremos del real camino. Y en esos falsos sentimientos encontramos a muchos hermanos de alto nivel esotérico, engañados por el ego, engañados por esa fuerza negativa y destruyendo a un pueblo. Porque ellos creen que lo que están sintiendo en ese momento es la verdad. Queridos hermanos, sinceramente, en esta iglesia, en este nivel de trabajo, es necesario que nosotros tengamos mucha integración a nivel de comunidad para podernos ayudar mutuamente. De lo contrario, todos los hermanos que tienen que llegar allí calificar dentro de ese aspecto fracasan. No hemos visto todavía el primero que no trastabillé, como se dice, cuando llega a ese punto. Porque saber nosotros seleccionar lo que es y lo que no es de un sentimiento, se necesita ser muy íntegro con la obra que estamos haciendo. Tenemos la garganta en la iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis encontramos, fíjate, me salté un poco, perdón. En esta iglesia de Esmirna está el sol, de Tiatira está el sol, el infierno del sol. Maltratar a sus hijos, convencidas que es por educarlos. ¿Cuántos hermanos hemos visto ser unos tiranos en una comunidad para imponer un orden? Esos son falsos sentimientos, donde no se sabe ver con claridad lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Cuántos hogares se han acabado porque en lo interno le muestran al hombre otra mujer o a la mujer otro hombre y se acaba el hogar? Porque ya se convierte aquello en un sentimiento y viene aquello que llaman desamor. Es que ya no siento nada, pero no se dan cuenta que hay un sentimiento falso de por medio. Es el infierno del sol. Tenemos el infierno de Marte, Sardis. La laringe, dice el maestro, que en los antiguos tiempos el hombre se reproducía por la garganta en un útero. Preguntaba un discípulo a un maestro y le decía: maestro, de esta persona, ¿qué es lo que tiene valor? Y lo miró y le dijo: lo único que vale en ti es la palabra. Le dijo: ¿y el espíritu que llevo? Dice: todavía no lo tienes. Entonces lo único que lo diferenciaba del animal era la palabra. Entonces, queridos hermanos, tenemos que educar la palabra, educar la laringe, porque allí se gesta. Nosotros podemos tener 20 iniciaciones de misterios mayores, pero no ganamos el poder del verbo hasta que no seamos capaces
de seleccionar lo que decimos, de mezclarlo a la palabra con la armonía que hay en el corazón. Si no lo hacemos, seguimos haciendo una conjuración fría, que puede estar el diablo hombro a hombro y no se va, porque allí no vibra ese útero mezclado con los hidrógenos de la transmutación. Se necesita que nosotros sepamos hacer la mezcla de los hidrógenos para que podamos desarrollar y salirnos. Cuando nosotros estamos diciendo palabras soeces, descompuestas, identificados con una cantidad de palabrerío inútil, vago, estamos en el infierno, nada menos que de Júpiter. En el infierno de Marte. Fíjense ustedes que Marte, de acuerdo al orden de mundos, es el quinto. En el quinto orden, lo que queda de nosotros después de la muerte, lo real que queda después de la muerte, es la quinta esencia. Ahí no vale que tengamos cuerpos solares, que tengamos no sé qué. Lo que vale es esos valores que van dentro de cada uno de esos cuerpos. Eso es lo que tiene la vida. Si la palabra de nosotros no tiene una ubicación en el lugar que le corresponde, seguimos siendo habitantes de los infiernos de Marte. Seguimos utilizando una palabra para accionar una voluntad terrible, negativa, violenta, descompuesta, que nada nos va a servir de transformación. En el sexto orden tenemos Filadelfia, nada menos. La iglesia que corresponde a la imaginación, la iglesia que corresponde a aquella ternura que tiene, que viéndola desde otro punto de vista es venusina, ya que la glándula pineal es marciana. Mirándola como glándula es venusina, y mirándola como el orden de las iglesias de nuestro cuerpo corresponde a la justicia. Cuando en ocasiones una persona se propone desarrollar sus sentidos internos, vocaliza, medita, hace de todo, pero no sabe educar la imaginación, nunca jamás será un. Y el día que lo llegara a hacer sería un peligro espantoso, porque estaría desarrollando un poder que no ha educado, que no tiene una educación. Cuando nosotros estamos imaginando cuánta vagabundería hay, estamos en los infiernos de Júpiter. En el infierno de Júpiter es tan terrible, se los digo, hermanos, porque en parte conocemos. Allí no le rebajan una, allí no oye, nadie oye una palabra de aliento. Allí la persona que llegue a pedir ayuda en el infierno de Júpiter, no hay, allá no llega nadie, solo llega la justicia a mostrarle. Por esto está ahí, no le responden, así tenga la razón, no le responden, porque es algo que es demasiado exigente y terrible. Cuando a nosotros nos dicen, donde solo se oirá el llanto y el crujir de dientes, y nada menos que en el infierno. ¿Cuántas veces? Lo digo porque he tenido que pasar por todas esas penurias de la vida. Se olvida uno de sí y está imaginando cualquier clase de cosas. Lejos de una oración, lejos de una recordación de sí mismo, lejos de acordarse de su divina madre, soñando a lo lindo, es el mundo de los sueños, el mundo de la imaginación, es el infierno de Júpiter.
Cuando una persona está en eso, puede llamar al padre, puede llamar a la madre, puede llamar al que llame y nadie le escucha, porque allí se ejecuta la justicia y se le cobra al que infringe la ley, sin derecho a apelación. Por último, tenemos la Odisea. Cuando nosotros estamos atrapados de toda aquella convulsionada situación de tipo psicológico, estamos en los infiernos de Saturno. En el infierno de Saturno el color típico es gris oscuro, un color que se traga la luz. Comparándolo con la parte tridimensional, llevaría una linterna de 5 tacos de 5 pilas, alumbraría y no avanza medio centímetro, porque es un color demasiado denso, oscuro. Y la persona que se encuentre en el infierno de Saturno, la única forma de salirse es regresando a la contemplación, a la adoración. Dificilísimo, porque cuando está con una convulsión de situaciones dice, no puedo. Es el obstáculo que no lo deja salir. Pero puede ser que le estén quitando pedazos, pero si se propone salir, sale. ¿Por dónde sale? Esto sería para pasar aquí toda la noche. ¿Por dónde sale? Por el cielo de la luna. Hermanos, entiendan lo que es la iglesia. Por el cielo de la luna se sale del infierno de Saturno. ¿A quién recurre? A una esposa, a un esposo, a sus hijos, a su autor, a sus santos santorum, como llama el maestro. Aquí nos salimos de esa situación. Dirán los solteros, y yo soltero. Apele a su madre. Apele a ese eterno femenino que lo acompaña. Pero a las personas, adultos de este infierno, del infierno de Saturno nos salimos por el cielo de la luna, del infierno de Júpiter nos salimos por el cielo de Mercurio, del infierno de Marte nos salimos por el cielo de Venus, y apliquen la lógica que ahí encontrarán. Y ustedes dirán, del infierno del sol, ¿por dónde nos salimos? Si el sol no tiene infierno, el sol que nos alumbra en el corazón de nosotros no tendría por qué haber esa dualidad, si en realidad somos analíticos de la cultura nuestra. ¿Quién me dice algo? Gamaliel. Es algo que, bueno, o sea, unas claves muy interesantes. La sexta joya del dragón amarillo es esta. El que no haga nada en un hogar bueno, no hace nada en la vida, porque es en la iglesia santificante. ¿Quién me dice? En ella. Dime algo, como mujer. ¿Ah? Si estamos en el infierno de la luna, ¿por qué cielo nos salimos? Porque es justamente el análisis que nosotros tenemos que hacer en la ¿cómo se le dice la que va para adelante? La ascendente o la regresiva. Si estamos en el infierno de Saturno, nos salimos por el cielo de la luna. Si estamos en el infierno de la luna, nos salimos por el cielo de Saturno. ¿Por qué? Porque solo en el infierno de Saturno encontramos nosotros la clave precisa de morir en el infierno de la luna. Saturno es el opuesto. ¿Ven? ¿Quién nos exige Saturno? Irnos al campo. Saturno es el señor del campo, es el señor de la tierra, el señor de la adoración, de la contemplación. Si está en el infierno de la luna, agarre a su esposa, agarre a su esposo, agarre a sus hijitos, haga una oración, ¿te das cuenta?
Haga una contemplación de todo el jardín que se tiene, de aquella música que se tiene. ¿Qué me dice Alfredo? O sea, por un fundamento esto lo debemos de tener todos copiado así con las características que tiene para poder en un momento dado apelar a la enseñanza que hay, porque si no esto se va a borrar. ¿Qué dice Juan? Bueno, como todas las joyas lo dejan a uno centrado, viviendo, como se dice, pero es extraordinaria la experiencia y tiene una lógica, como todas las joyas de habría que reflexionarlo mucho y pues llevarlo a la práctica. Porque cuando uno está en cualquiera de los infiernos, en cualquiera de los 7, lo difícil es aplicar ahí la... No, pero te está poniendo un limitante, ¿no? Te está poniendo, voy a ver si puedo. Usted lo va a hacer. El día que usted tenga una situación terrible en el hogar, váyase a Saturno. ¿Qué hace? Llamarlo a la contemplación. Se sale usted con su Laura y se vaya por todos esos bosques de pinos, de eucaliptos, y habla y dice, mire, si con toda esta belleza que Dios nos da, con todas estas maravillas que tenemos, ¿por qué tenemos nosotros todo eso? ¿Por qué tenemos que enclaustrarnos dentro de una situación ambigua, desesperante? ¿Por qué? Acuérdense que Saturno, aunque es demasiado pesado, es el señor de la inspiración. Si está en un problema de Saturno, Ricardo está asediado, es decir, lo va a derrotar la vida. Agarre a Laura y llévesela, llévese cuenta. ¿Qué nos falta a nosotros? Tenemos una salud, nos queremos, tenemos una enseñanza, tenemos un altar, tenemos todo, somos completos. ¿Por qué esta situación? Eso para hacer un pequeño análisis. ¿Te das cuenta? ¿Por qué por el cielo del uno? Y uno se quiere salir por el cielo del mismo infierno que tiene, y es imposible, hermano, porque estamos aislados por unas fuerzas que son diametrales opuestas. Se encierra en un solo lado, y esta es la ley del 7 organizando una creación. Yo pienso que si no hacemos nada, hermano, ya, dime, Julio. Maestro, tiene razón cuando dice el maestro Samuel, el gimnasio más oportuno y más importante la lectura antológica es el Lógico. ¿Usted cree que un niño metido en el vientre de una madre de 9 meses no ha sufrido lo suficiente para nacer y sentirse libre? ¿Acaso uno metido dentro del gimnasio de un hogar con hijos, con un esposo, con esposa, con pobreza, con enfermedades, con todo aquello, no es más que suficiente como para que se puedan cubrir los dos? Pero tienen que estar dispuestos a aceptar el gimnasio como un aprendizaje, como una escuela. No podemos salirnos de la escuela, esa es la escuela. Todo esto que estamos hablando no es otra cosa que la escuela, que tenemos que seguir estudiando para seguir aprendiendo. ¿Qué me dice bien? Cuando esté metido en un problema con Leila, hermano, agarre su Leila y váyase a dialogar, a andar, a contemplar. Pero no se queden aquí con esa tensión, porque el cuerpo hay que tensionarlo para que pueda reflexionar y pueda sentir. Yuri, de los dos, nunca están los dos unidos, porque ellos, ahí lo que tienen que hacer uno, pero Yuri tiene. ¿Cómo así uno va a decir, bueno, esta diablera pertenece a Saturno, pertenece a no sé quién? Simplemente somos una iglesia. Si somos una iglesia, la iglesia es santificante. ¿Y la iglesia quién es? Un hombre. La carta 19 del Tarot es la iglesia. Agarre su esposa o agarre su esposo y dígale, mire, vamos a andar por allí, vamos a relajarnos, vamos entre los dos a conseguir. Acuérdense
que la solución de los problemas psicológicos se consiguen los dos. Porque resulta que son dos cuerpos con una sola vida. La lógica de nuestro ego es decir, miren, me tiro y lárguese. Y se va el uno para acá y el otro para allá. Cuando se vuelven a encontrar, están los problemas. Pero si se van los dos, cuando regresen, ¿dónde queda el problema? La vieja dice, ya va a comenzar otra vez. No se lo vuelve y le repite la dosis. Pero tiene que haber la integración, hermanos. La iglesia es una pareja. Esa es la iglesia, una pareja. Caballero, pínteme aquí la carta 19 del Taro y nos despedimos. A dejar como testimonio de esta reunión una pareja, un hombre y una mujer. Esa es la iglesia. Eso es lo que hay que buscar. Lo importante es salir del infierno y se sale por la parte santificante que es la iglesia. Así que agarrar a Salvarito a mano y cubrirlo con cariño. Sí. Tiene toda la razón. Lo único es que queremos ser más explícitos, más comprensivos de la apreciación. No se puede eliminar un problema de tipo espiritual así si no se cuenta con el compromiso. Algunos dirán, pero bueno, ¿y cómo lo hizo Gandhi? ¿Cómo lo hizo? Porque hicieron una renunciación. Te das cuenta porque el maestro Samael dice que resuelva que hace solo haga una renunciación para siempre para tener el derecho, pero el que no haya hecho esa renunciación para siempre necesita de ese compromiso. El que hace esa renunciación para siempre tiene un complemento que se lo dan, si es que se lo dan, un complemento que se lo dan para que continúe su trabajo. Y si no, necesita de ese complemento de carne y hueso para realizar esa obra. Estamos hablando en términos proyectándonos hacia el colegio, a eso, un colegio de iniciados donde florecerá una progenie humana con proyecciones demasiado altas en comparación a la que tenemos. Hay una pareja feliz, se le arrima determinada persona y sea hombre o sea mujer. Una persona tiene éxito, se liga a trabajar con una persona que es opuesta a eso y tiene fracaso en el negocio, fracaso en el amor, no tiene tranquilidad. Fíjense que las personas, como los sitios, alimentan ciertos estados de nosotros y uno tiene que tener toda aquella captación para poder hacer el trabajo. No es que llegó una desgracia porque sí llegó. Seleccionar sus compañías para que puedan comprender sus problemas. Acuérdense que dicen por ahí, dime con quién anda el ilusionista. Hay personas de muy buenas características, sin embargo con muy mala espalda para ruinas. Entonces todo eso lo tenemos que estudiar nosotros y no estar diciendo que fulano es negativo, que fulano es positivo, que fulano no sé qué. Yo he visto mucha gente venirse para Venezuela y dicen Venezuela es lo peor de lo peor. Y yo digo lo contrario. Para mí Venezuela ha sido lo mejor de lo mejor. Entonces se da cuenta uno que no es el mismo sitio. Así como decir uno, el hígado se cura con tal medicina, pero no toda persona. Cada caso merece un tratamiento especial. Bueno, verdad que muy buena. Lo único es que las manos del hombre y la mujer parecen las tenazas de un cangrejo. Pero por lo demás, muy bien. Queridos hermanos, esta es la iglesia. Esa es la iglesia. Un hombre y una mujer. Miren la carta 19 del Estado. Esa es la iglesia. Un hombre y una mujer. Falta una culebra. Pero de todas maneras,
con 7 serpientes en la cabeza. Claro que sí. Ese hombre y esa mujer son la creación y hacen creaciones, multiplican las creaciones, siempre aceptando el sol con sus 7 rayos que le organizan. Ese ha sido el día de hoy. Eso nos tiene aquí. Por eso estamos aquí. Porque hemos comprendido de que nos tenemos que levantar del lodo de la tierra, la mujer por un hombre y el hombre por una mujer, para que así se cumpla la palabra de que sin la madre no existe el hijo, y sin el hijo no hay madre, sin el padre no hay madre. Inmortalizó al maestro Samael, es el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es prácticamente el libro básico de todos nosotros. Es el fundamento de lo que estamos haciendo, es el matrimonio perfecto. Si alguien quiere decir algo, porque nos vamos a retirar ya, tenemos, ¿qué horas tiene? Yo veo este reloj y ya sabes. Ay, tenemos ritual y hay que ir a comer. Dígame.